Para seguir con la serie, Ready to go on with the series. por supuesto, por favor, abra su Biblia, Mateo 5. You can open your Bibles to Matthew chapter 5. Todavía no pasamos Mateo 5. We have not yet completed Matthew 5. Y hoy vamos a estar del versículo 21 al 26. Chapter 5, verses 21 to 26. Mateo 5, 21 al 26. Matthew 5, 21 to 26. ¿Todos lo tienen? Déjenme leerlo entonces. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hemos visto entonces We have seen then las características de los habitantes del reino de los cielos the characteristics of the inhabitants of the kingdom a través de las bienaventuranzas, through the Beatitudes. y también después vimos la importancia Then we also saw the importance de la influencia de los cristianos of the influence of Christian people a través de ser su luz y sal. by being salt and light. Y también hay un paréntesis And also we had a parenthesis que une esa enseñanza con la que viene ahora, que vamos a empezar en esta serie. that unites that teaching with the one that we're beginning now. Jesús estableciendo y dejando en claro Jesus establishing and making clear que Él no vino a abrogar la ley, that he did not come to annul the law, sino que Él vino a cumplirla. La ley se cumple en Jesucristo. but came to fulfill the law. Y que nosotros también como cristianos, And we as Christians, como parte del reino de los cielos, as part of inhabitants of the kingdom of debemos heaven, obedecer esa ley. we need to obey the law. Hoy empieza Jesús Today Jesus begins a enseñar sobre lo que debía enseñarse bien. to teach on what should have been taught well before. A partir de ahora, So from now on, este párrafo, these verses hasta el final del capítulo 5, until the end of chapter 5, vamos a tener una serie de 6 ejemplos we will have a series of 6 examples en donde el Señor propuso su interpretación de la ley where the Lord imposed His interpretation of the law en contraposición a la enseñanza de los escribas y fariseos. against the opposition of the teaching of the Pharisees and scribes. Entonces, a partir de aquí el resto de este capítulo lo interpretamos de esta manera. So from now on, this chapter we interpret it from Jesus' point of view. Y recuerden que Jesús dijo en los primeros pasajes, And Jesus said in the first few verses, cuando habló de la ley, when He spoke about the law, que nuestra justicia debía ser mayor a la de los escribas y fariseos. ¿Se recuerdan eso? that our righteousness should be greater than that of the Pharisees and the Sadducees. Entonces, a partir de ahora Jesús nos va a decir cómo esa justicia debe ser. And Jesus from now on begins to explain how this righteousness should be greater than Estas the other. 6 contraposiciones These 6 counterpoints, normalmente comienzan con esta frase: oíste que fue dicho. they begin with, you have heard that it was said. Entonces la tiene en el versículo 21, So there you have it in verse 21, en el versículo 27, verse 27, el versículo 31, verse 31, versículo 33, verse 33, 38 38, y en el 43. and also in verse 43. Ahí tiene las 6 enseñanzas There you have the 6 en teachings, contraposición a la de los escribas y fariseos. the counterpoints against the Pharisees and the Sadducees. Y la primera que Jesús expone And the first one that Jesus
exposes tiene que ver con el mandamiento que está en Éxodo 20:13. has to do with the commandment that you find in Exodus 20:13. ¿Qué dice el 20:13? What does Exodus 20:13 say? No matarás. You shall not kill. Por las dudas, porque creo que no se acordaba. In case you don't remember. No matarás. You shall not kill. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? So what does the Lord say? El Señor nos va a decir en este pasaje, In these verses, the Lord will speak. nos va a introducir He will introduce 3 cosas nuevas que debemos aprender. 3 new things that we ought to learn. La primera de ellas The first one es la nueva autoridad. is the new authority. Jesús dice, oíste que fue dicho. Jesus said, you have heard that it was said. Cuando Jesús utiliza esta frase, When Jesus begins by using this phrase, lo que está haciendo es respondiendo what Jesus is doing is answering a back las interpretaciones de los escribas y fariseos, to the interpretations of the Pharisees and scribes, a lo que ellos enseñaban o interpretaban de la ley. of what they used to teach about the law. Ahora, pero cuando se trata de este mandamiento, no matarás, So that when it's treating this commandment, you shall not kill, los escribas y fariseos reducían este mandamiento the scribes and Pharisees would reduce this commandment a aquel acto de cometer un homicidio. of that act of literally killing somebody. Ese es el primer error que ellos cometen. That is the first error that they made. Sencillamente lo llevan a aquel momento donde una persona mataba a otra. They take the commandment to the very action of killing somebody. Y el segundo error que cometen And the second error they would make es que reducen el castigo del homicidio is that they reduce the penalty of the killing a un simple juzgado, of just a quick judgment, como lo había en aquella época, as they had in those times, donde un grupo de personas de la ciudad o del pueblo where a group of people of the town, oficiaban como jueces. they would become judges. Es decir que era esta enseñanza era tan pequeña, tan cerrada, This teaching was so compact, so little, es que los fariseos y escribas decían, si matas, el problema va a ser que vas a tener que enfrentarte a un juez, nada más. the Pharisees would say, if you kill, you're going to have to face the judge. No mates porque el peligro que corres es que el juez te condene. Don't kill, because then you're going to run the risk of the judge judging you. Entonces Jesús le está enseñando a judíos, So then Jesus is teaching Jewish people. le dice, oíste que fue dicho. Fíjense que no dice, la ley dice. Remember that he doesn't say the law says, he says, remember that it was said. Jesús dice, oíste que fue dicho. You have heard that it was said, En Jesus otras said. palabras, a ustedes les han enseñado a interpretar de estas maneras. In other words, Jesus is saying, people have interpreted in such a way, Pero ahora introduce una nueva autoridad. but now Jesus introduces a Y new la authority. autoridad es Jesús mismo. The authority is Jesus La himself. Biblia nos dice The Bible tells que us, Jesús siempre que enseñaba con autoridad. Bible says that every time he taught with authority. Por ejemplo, Marcos 1:22 Mark 1:21, nos dice que se admiraban de su doctrina people say they were astonished at his teaching porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. because he taught as one with authority, not as the scribes and Pharisees. Y terminando el sermón del monte, And finishing on the Sermon on the Mount, en el capítulo 7, chapter 7, versículo 28, verse 28, él termina la enseñanza the teaching y ends, ¿qué dice la gente? and what do the people say? Y cuando terminó Jesús estas palabras, And when Jesus finished saying these la things, gente se admiraba de su doctrina, the crowds were astonished at his teaching, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. for he was teaching as one with authority and not as the scribes. Es decir, que ahora Jesús dice, It's to say that now Jesus is oíste saying, que fue dicho, you have heard that it was said, pero ahora yo le voy a enseñar correctamente. but now I'm going to teach you the right Yo way. interpreto la ley correctamente I'm interpreting the law porque correctly yo soy una autoridad, because I am the authority. he porque said. como Él es Dios Because he is God y Él hizo la palabra, and he made the Él word, sabe lo que la palabra quiere decir. he knows what the word is all about. Lo que los escribas y fariseos hicieron fue interpretar erróneamente What the scribes and Pharisees did was interpret the law y enseñar erróneamente también. and to teach it incorrectly. Pero ahora yo les digo, But now he esta es la says, nueva autoridad. this is the new authority. Y esto puede parecer algo simple, And this might sound pero simple, no lo es. but it's not. Porque lo que Jesús está haciendo Because what Jesus is doing, es poniendo a sus oyentes putting his listeners en un lugar de elección.
of a place where they need to choose. O aceptan lo que los escribas y fariseos le han dicho hasta ahora, Or they accept their old teaching of the scribes and Pharisees, o aceptan lo que yo les estoy empezando a enseñar. or they accept this new teaching that I'm giving them. Y aquí hay un problema grande, And this is a great problem for porque en them. la época de Jesús, Because in the times of Jesus, ningún maestro no teacher se atrevía a reinterpretar la ley de Dios. would dare to reinterpret the law of God. Cada maestro que enseñaba Every teacher that would teach, tomaba de un maestro anterior they would quote an old y teacher. lo citaba. And they would quote, Por ejemplo, for example, cuando enseñaban decía, Gamaliel explica esto de esta manera. they would say Gamaliel would teach in such a way. Y aquel Gamaliel seguro que se había apoyado en otro anterior y así sucesivamente. And Gamaliel would quote others before him. Pero Jesús no se apoya en ninguno de ellos. But Jesus wouldn't quote anybody. Jesús dice, esta es la autoridad nueva que soy yo Jesus would say, this is a new authority that y van a is in, tener que elegir. and you need to choose. Y creo que la palabra hoy domingo And I believe that the word for today, nos Sunday, está diciendo lo mismo a nosotros. is saying the same thing to us. ¿Qué vamos a hacer con la enseñanza de Jesús? What we will do with Jesus' teaching. Los de aquella época tenían que elegir. Where they had to choose back in the day, O Jesús era un loco or Jesus was a crazy man, o era único. or he was unique. O tenía delirio de grandeza Or he thought himself was great, o era el Hijo de Dios. or he was the Son of God. Y la iglesia muchas veces And the church many times tiene que elegir. needs to O choose. la palabra de Jesús es real Or the word of Jesus is real, o no la tomo. or I don't take Le it. hago caso Or I listen to o it, la desobedezco. or I disobey Y it. antes de que empecemos la enseñanza tenemos que tomar una decisión. And before we even begin the teaching, we need to choose. ¿Es Jesús el maestro divino que me enseña Is Jesus a divine teacher that teaches me, y que es la verdad? which he is the truth? ¿O voy a elegir lo que yo pienso y a mí me conviene? Or will I choose what I think and what's convenient Y for esa es me? la gran diferencia, And that is a great como lo difference, vamos a ver al final, as we will see at the end, entre alguien que es un discípulo between a disciple y un hombre o una mujer or a man or a que woman ha nacido de nuevo that has been born again y alguien que no lo es. and somebody who's not. Y se lo voy a mostrar al final. And I will show you this at the Pero end. lo primero que Jesús introduce But the first thing that Jesus es introduces la nueva autoridad que hay que elegir. is a new authority that they need to choose. ¿Nos quedamos con los escribas y fariseos Do we keep the teaching of the scribes and o Pharisees, con la enseñanza de Jesús? or with this new teaching of Jesus? Y muchos se admiraban. And many people were Dicen, astonished. este tiene autoridad. They thought of Jesus as one with Pero authority. lamentablemente, But unfortunately, muchos se admiraron, many were astonished, pero al final no todos siguieron a Jesús. but not all followed him. ¿Qué es la segunda cosa nueva que introduce Jesús? What is this new this new thing that Y Jesus aquí es donde viene introduces? la enseñanza. And this is where the teaching begins. Lo que introduce Jesús es un nuevo nivel. What Jesus introduces is a new level. Y utilizando la costumbre de los grandes rabinos, By using the customary ways of the old rabbis, él comienza de menos y va más. he goes from lesser to the Y el greater. versículo 22 comienza And verse 22 begins. diciendo, pero yo os digo He says, but I say to you que cualquiera que that everyone se enoje. who is angry. Ahora fíjense la diferencia. Now listen to the difference. Jesús les dice, Jesus en el says, versículo anterior, the verse before, cualquiera que matare será culpable del juicio. whoever kills will be liable to judgment. Pero ahora Jesús va más adentro, But now Jesus goes even further in. porque el asesinato no comienza con el acto de matar a alguien. Because murder doesn't begin with the very act of murdering El someone. asesinato comenzó tiempo atrás, Murder began in the heart of somebody en el before. corazón de la persona. In the heart of somebody Y eso es before. lo que ya está juzgando Dios. And that's what God is judging beforehand. Entonces Jesús les dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. So Jesus says, whoever gets angry at his Y brother. acá es donde vamos a estar tranquilos y hablar tranquilos de estas cosas. And this is where we will rest and speak of these things. Porque en tu corazón ya habrás elegido. Because in your heart, you probably chose already. ¿Le hago caso a Jesús Do I listen to Jesus, o le hago caso a lo que a mí me parece? or do I listen to myself? A los que quieren hacerle caso a Jesús, Those who want to listen to the Lord, les digo que Jesús nos está enseñando Jesus is teaching us que el simple hecho de estar enojado contra un hermano that the very act of you being angry at a brother es algo que a Dios no le gusta. is something that God does not like. La palabra, hay dos palabras que se usan en griego para enojado Two words that are used in the Greek language y que también se traduce ira.
for anger. Se puede utilizar cualquiera de las dos. You can use either one. La primera es timos, The first one is thymos. que esto se usaba, esta palabra, That this word was used para cuando se quería prender fuego. where you would want to just start a fire. Se comparaba con esa forma de prender fuego que ustedes saben cuando es una paja seca y enseguida prende. It's that type of way where you put dry straw and it just quickly kindles a fire. Y no solo enseguida se prende, sino que se consume enseguida porque es todo paja seca, ¿verdad? And not only does it start very quick, but it also consumes itself very quick. Nosotros la usamos para cuando precisamos hacer fuego en algún lado, barbecue, lo que sea. When you need to make a barbecue, you make a Primero fire. usamos la pajita esa seca, la First, amontonamos y le prendemos y enseguida. you use the dry twigs to start the fire. Entonces, es tan rápido como se prende que como se consume. As fast as it blows up, it consumes itself as Entonces, well. esta palabra se usa para esa clase de enojo. And this word is used for that type of anger. Esos que explotan y ¡pah! Y de repente te dieron vuelta todo, al ratito también. Those who explode and turn things upside down, No, acá no hay ninguno de esos. and then they're okay. Pero se lo pongo de ejemplo porque está en la Biblia nomás. It's an example that of what this word means. Son esa clase de personas que de repente se enojaron y un ciclón, te dieron vuelta a todo, no sé lo que pasó. Those type of people that get angry very quick and they just turn things around, Pero al rato te hablan como si and then no 5 minutes hubiera later, pasado nada. 5 minutes later, they act like as if nothing happened. Y uno dice, yo estoy loco, o tú, hace 2 minutos me parece que estuvo enojado. And then you estuvo think to enojado. yourself, am I crazy because they were so angry before? La otra And palabra then the other word, es orgüe, the other word is or gay, que como vos quieras, que se describía como una ira que se hace con el tiempo, que se arraiga. was it's a word to describe of an anger that takes a long time. Es lo que se le llamaba ira de larga vida. Was a type of long life anger. Es esa ira que la persona la arropa, la tiene dentro suyo That anger that you cultivate y for la many mantiene years, ahí calentita. and you hold it there inside of you. Es la ira que se va cultivando It's that anger that you cultivate within your heart, y no, la persona no la deja morir a esa ira. and the person doesn't let that anger just go away easily. Es ese tipo de ira o de enojo que por alguna razón empezó, It's that type of anger because it began for a reason, pero la persona ha decidido que esa ira no muera. but the person has decided for that anger not to go away. Voy a poner un ejemplo que no sé, pero Put an example. mucha gente, yo he sentido gente que está feliz con todo, People are all of a sudden they're happy with everything, pero cuando le nombras la suegra, esa no la perdón. but when you mention that to that person, their mother-in-law, they can't forgive that person. Pero bueno, ya pasó, hace 7 años te peleaste con tu suegra, ¿por qué ya dejas eso que pase? No, And then you tell them, oh, you got angry at your mother-in-law so long ago, let it no la go. voy a perdonar. And then they say, no, I can't forgive No her. importa lo que pase, no la voy a perdonar. Doesn't matter what happens, I'm not going to forgive her. Y la persona va alimentando eso día tras día. And then this person begins to feed that anger. La cuestión es que tanto el timón como el orgüe The thing is, thymos and orge, está sujeta a juicio. they're subject to A judgment. Dios no le gusta. God is not Al pleased with this. Señor no le gusta ningún tipo de esa clase de ira egoísta. God is not pleased with any type of selfish anger. Y sencillamente la ira está sujeta a juicio. And simply, anger is subject Porque to dice judgment. que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. It says that everyone who is angry with their brother will be liable to judgment. Es decir, para los escribas y fariseos, To the scribes and Pharisees, un asesino era culpable de juicio. a murderer was liable to judgment. Para Jesús, But for el Jesus, simple hecho de enojarte con un hermano ya es una razón para llevarte a juicio. the simple act of you getting angry with a brother was good enough to Porque take a ahí judgment. empieza todo en el corazón del ser humano. Because everything begins in the human heart. Jesús condena esta ira. Jesus condemns this type of anger. Santiago nos dice en Santiago 1:20, James says in 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. the anger of people doesn't work in the judgment of God. Pablo en Colosenses nos dice también Paul in Colossians also says que nos despojemos de qué? that we should get rid of De ira, de enojo, de malicia, de blasfemia. anger, blasphemies, and things like that. Toda la Biblia nos
está The diciendo whole Bible is telling que una us persona que ha nacido de nuevo that a person who's been born again no puede experimentar esta clase de ira. cannot experiment this Y type si of la anger. experimenta, tiene que arrepentirse para que el Señor lo And restaure. if they do, they need to repent so that God Pero restores no them. puede ser que una persona que se dice habitante del reino de los cielos But it cannot be that if you belong to the kingdom of heaven, se experimente constantemente esta clase de enojo, de ira que lo lleva a ser culpable de ir a un juicio. that you would experiment this type of anger constantly so that you would be liable Jesús for lo the judgment. prohíbe definitivamente. Jesus prohibits this definitely. Tanto la explosiva como la que se cultiva. Both the explosive anger or the one that you call Es for una long ira time. que Dios dice It's a type of anger that God says no debe ser. this should not be. Culpable de juicio. You're liable to Pero esto es judgment. lo más bajito. Ahora empezamos a meternos un poquito más. But now we begin to go even further in. Si con la ira ya te quedaste ahí pensando porque algo te ha pasado, If anger takes you in, it'll take you even deeper now. ahora vamos a otra cosa peor. It gets even worse. ¿Cómo se expresa la ira? How this anger is El expressed. enojo. You're being mad at somebody Con palabras. with words. Fíjese que dice, Look, it says, y cualquiera que diga and whoever says necio insults a su hermano to his brother será culpable ante el concilio. will be liable to the council. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. And whoever says you fool will be liable to hell of fire. Entonces hay traducciones como esa There's translations like this one que dice cualquiera que diga insultos. that whoever insults. Y digo, ¿cómo un cristiano va a decir insultos? Se supone que el cristiano no tiene la boca sucia, eso espero. And we think Christians don't insult people because we have clean mouths, right? Si no hay que hacer como cuando éramos chicos aún. Or we got to do it when we were little. Cada vez que te sale Wash your mouth with soap. el insulto a aquel que debía haber muerto, meterle jabón y meterle Espíritu Santo, pues ya no sale eso. You should be controlled by the Holy Spirit. Hay varios que se están riendo, pero no sé de qué, no quiero imaginar. Many people are laughing now, but Pero bueno, I wouldn't sigamos imagine adelante. what they're thinking about. Entonces aquí Jesús pasa a hablar de dos cosas en lo que la ira se manifiesta. Jesus begins to point out two things how anger manifests Y itself. son palabras insultantes. It's insults, words of insult to people. Saben que los escribas y los fariseos también las prohibían. Scribes and Pharisees would prohibit these words. Ellos as well. tenían un dicho They had a saying. que decía así: It would go like this. 3 tipos descienden a la Gehenna para no volver. 3 type of people go down to hell to never come back. El adúltero, The adulterer, el que avergüenza a su prójimo en público the one who shames his brother publicly, y el que pone a su prójimo un mote insultante. and the one who insults his brother and being angry at them. Estas palabras These words, insultantes, to insult por somebody, supuesto, también están en el corazón. obviously are in your heart. Porque Jesús dijo claramente Because Jesus said clearly que del corazón salen las cosas. that from the heart everything comes out. Entonces los insultos salen del corazón y de ahí sigue estando el problema. So the words of insult come out from your heart, and that's where the problem is. No sé si te ha pasado alguna vez que alguien insultó delante, uy, se me escapó. I don't know if you've ever heard somebody saying a bad word and they say, oh, it just came out of me. Y es una buena expresión. And it's a good expression. Se te escapó porque estaba ahí adentro. It came out of you because it was in your Pero qué heart. bueno que dejala que se escape y se vaya nomás. But let the word just leave from you and never ¿Dónde come back. estaba esa palabra? Where was that bad word? Estaba aquí y nunca la quitaste. It was in your heart and you never Quizás took it una away. forma de expresarte de hace tiempo que no lograste cambiar. It was a way of expressing yourself from a long time ago that you haven't been able to change. Pero estaba ahí. But it was there. Lo primero que condena a Jesús The first thing that Jesus es el condemns que llama necio a su hermano. is a person who calls their brother a fool. La palabra que se utiliza para necio es raca. The word translated fool, it's raka. ¿Y sabe qué describe? And you know what it describes? Más que un insulto en sí mismo, es el tono de voz More than the insult itself is the tone of your voice. y el desprecio a una persona. And your rejection of that person. Llamar a una persona raca To call somebody raka, era llamarle idiota sin sentido. it was to call them an idiot without any feelings whatsoever. Estoy poniendo cosas que dicen los comentaristas, ¿no? Esto no lo inventé yo y
quiero que quede claro eso porque traje mucho material de que no es mío para que, oh, esto es del pastor. No, esto no es mío. What I'm simply doing is just Incluso estas palabras these expressions are from the que yo no commentaries that I uso read. porque para mí tienen, no, pero un tonto, Somebody who's stupid, un enredador, cabeza hueca, somebody who's got an empty head, es lo que raca quiere decir. is what fool or raka means. Y ese término que se usaba para despreciar It's a otra persona that term that was used to against somebody else con una actitud arrogante. with an arrogant attitude. No hay pecado There is no sin que sea más contrario al Espíritu de Dios que el desprecio. would be more contradictory to the Spirit of God than to insult somebody. Porque el desprecio Because when you insult no somebody, está en la palabra de Dios. it's not in the Word of God. Dios no desprecia a nadie. God doesn't reject anyone. Dios no rechaza a nadie. God doesn't reject Y si anyone. nosotros estamos mostrando a Jesucristo, And if we are showing Jesus Christ, no debemos despreciar a nadie, we should never reject ni anyone, con palabras ni con hechos. nor with words or actions. Una palabra insultante es algo que al Señor no le agrada A word of insult is something that does not please the y Lord, que no debería estar en el vocabulario de un hijo de Dios. and that should never be in the vocabulary of a son of God or a daughter of God. Y el segundo insulto que nombra Jesús And the second type of insult that Jesus mentioned es el que llama fatuo a su hermano. is the one that calls their brother Fatuo. fool. ¿Ok? La palabra que ahí se usa es moros. The word translated also to fool would be moros. ¿Y de qué está hablando la palabra moros? What is this word moros talking about? También se puede usar como la persona tonta. You can also use it as referring to somebody who's stupid. Pero no es solo eso. But not just that. El que llama moros a otra persona The person who calls moros to somebody else, está criticando su capacidad mental criticizing their mental capacity y también su carácter moral. and also their moral character. Sencillamente se usaba moros Simply, the word moros was used para ensuciar el nombre de alguien. to dirty somebody's reputation. La reputación, esa es la palabra. Somebody's reputation. Y marcarle como persona mala de vida e inmoral. And to mark that person as a bad person and an immoral person. Es decir, la palabra moros se utilizaba entonces para hablar mal de alguien. So then the word moros was used simply to speak bad about somebody. Dejar mal a otra persona. To leave them ashamed. Sea moralmente o sea intelectualmente. Whether intellectually or morally, it was done for that. Es ese tipo de cosas que no le da a la cabeza a este. It's a type of sayings that we have all. Estamos dejando a la persona mal. They're empty-headed. You're leaving the person O moralmente. or morally speaking. Oh, no, cuidado con este o con esta. Or be careful with this person because Mira que no es así como es. they're not the way they seem to be. En otras palabras, In other words, Jesús dice Jesus que el says que destruye el nombre y la reputación de su hermano merece el juicio más severo de todos. that the person who destroys the reputation of their brother or sister deserves the greatest judgment. Y acá es donde quizás está dura la cosa. And this is where it gets really Porque hard. según la enseñanza de Jesús, Because according to the teaching of el que Jesus, llama fatuo a su hermano necio the one who calls their brother a fool quedará expuesto al infierno de fuego. will be will be given to hell and fire. Hermano, esto no es mío, es de la palabra. This is not me, this is the word. Esas personas Those people que se encargan de ensuciar el nombre de alguien that try to dirty people's reputation, se pueden creer muy espirituales, they might think themselves as very spiritual. se pueden creer muy especiales delante de Dios. They might think themselves as very special before God. Pueden estar en las iglesias levantando las manos. They're probably lifting up their hands at churches. Están dando sus diezmos y sus ofrendas. They're quizás. giving their tithes and offerings. Pero utilizan su boca para hablar mal de la reputación de alguien. But they use their words to speak bad of somebody's Y reputation. Jesús dice, no importa quién sea, van a estar expuestos al infierno de fuego. And Jesus says it doesn't matter who they are, they will be liable of hell and fire. En el original se usa la Gehenna. In the original, the word Gehenna is La used. Gehenna era
lugar geográfico en Israel. Gehenna was a geographical place in Israel. Era un lugar donde se hacían sacrificios a Moloch. It was a place where they would sacrifice to the god, the deity Moloch. A Moloch se le ofrecían sacrificios humanos. Moloch would receive human sacrifices, Y sobre todo niños. and especially children. Era un valle donde se hacían los sacrificios. It was a valley where they would do these Y sacrifices. se dice que ahí se hacían tantos sacrificios And it was said that so many sacrifices were being que done ese there, lugar estaba lleno de cuerpos quemados. that place was full of burnt bodies. Y por encima de ese valle había una nube siempre. And over that valley there was a cloud, Porque el fuego se seguía encendido por las 24 horas todos los días. because fire always stood there and it would produce smoke. Y también había gusanos que daban mal olor al lugar. And also maggots and bad odor. Si no me equivoco, fue el rey Josías que abolió eso. If I'm not mistaken, it was the King Josiah that took care of that Y ese place. lugar pasó a ser un lugar donde se tiraba la basura. And then they began to throw the garbage there. Pero quedó como figura del infierno, But it was taken as an example of hell, donde el fuego es constante, where it's continual el fire, sufrimiento es constante. continual suffering. Jesús claramente Jesus very clearly está diciendo, is saying ese hermano, esa hermana, that brother or sister que utiliza su tiempo, su boca, that use their time, their mouth and words, su teléfono, su Facebook, su Twitter, todo lo que their quieran, phone, Facebook, Twitter, whatever you need, whatever you want to name, para hablar mal de un hermano to speak bad about a o de brother una hermana, or about a sister, está expuesto al infierno. they're liable for fire and hell. Y le traje un comentario de un famoso comentarista, William Barclay, I brought a commentary from William Barclay, y dice así: and this is what he says. así pues, So then, Jesús insiste Jesus insists en que lo más grave es destruir la reputación de una persona that the greater act is to ruin somebody's reputation y manchar su buen nombre. and to dirty their good name. No hay castigo que sea demasiado severo para el chismoso malicioso. No greater judgment for the gossiper O la charla calumniosa or just talks full of lies que asesinan el buen nombre de otra persona. that kill somebody's good reputation. Tal práctica, Those type of en el practices, sentido más literal, in the most literal sense, merece el infierno. they deserve hell. Dice Proverbios 6, Proverbs 6 y espero que says, usted lo marque y lo aprenda de memoria. mark it on your Bible and learn it by memory. Proverbios 6, Proverbs 6, 16 al 19. 16 to 19. Márquelo ahí. Mark it down in your Dice la Bible. palabra de The Dios. Word of God Lo voy says. a leer en la nueva, en la Reina Valera actualizada. I'm going to read it in a new version, Pero usted lo tiene ahí claramente también. but you have it there. Hay 6 cosas y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are abomination to Him. Los ojos altivos, Haughty eyes, la lengua mentirosa, a lying tongue, las manos que derraman sangre inocente, hands that shed innocent blood, la mente que maquina planes inicuos, a heart that devises wicked plans, los pies que se apresuran a hacer el mal, feet that make haste to want to do evil, el testigo falso que propaga mentiras a false witness who breathe out lies, y el que siembra discordia entre hermanos. and one who sows discord among Esas 7 brothers. cosas Those 7 las things aborrece Dios. God hates. Las aborrece Dios. God hates. Por eso, hermano, So then, brothers, creo que tenemos que aprender la Biblia. I think we need to learn the Bible. Y cuando hoy, por ejemplo, la estamos escuchando y aprendiendo de ella, And as we listen and learn from the Bible, la decisión es sencilla, pero muy importante. the choice is very simple but very important. ¿Voy a seguir las enseñanzas de la autoridad que tiene Jesús? Do I follow the authority of Jesus, ¿O voy a seguir mi vida como a mí me parece? or do I follow my life as well as I Y please? eso incluye ser un chismoso And this meaning being a gossiper y un hablador. or just Y esto talk too much. incluye And it also no includes solo al que habla, sino al que escucha. not only the one that speaks, but the one who listens to the Porque a gospel. veces nos cubrimos, yo no hablé a nadie, pero escucho a todo el mundo. You know, people say, I don't speak bad about nobody, but they listen to gossip. ¿Y saben cuál es uno de los males de la iglesia en estos últimos tiempos? And you know one of the greater cancers of the church today, No solo en Canadá, not only in en Canada, Paraguay, but in Paraguay, en Costa Rica, in Costa Rica, y vamos a decir en el mundo, probably in the whole entire world, el chusmerío. gossip. Pero no el chusmerío de la gente afuera. But not gossip of the people outside. Afuera,
Yo era un chusma. I used to be a gossip. A mí when I me was a- encantaba el chusmerío cuando no era cristiano. I used to love gossip when I was a Y si Christian. no, nadie me contaba nada y yo lo inventaba. ¿Y qué mal que la inventaba? La inventaba para matar. And if nobody would gossip to me, I would invent gossip. Estaba tan aburrido a veces en la esquina parado que alguien venía, hola, ¿cómo andás? I was so bored sometimes that people would come up and ask me, hey, how are Bien, you? bien, ando bien. And I would say, good, Y good. ahí I'm sí fine." me inventaba, ¿sabías lo que le pasó a fulanita? And I would invent gossip and start talking gossip with that person. Mataba. And I would kill them. Lamentablemente dentro de la iglesia pasa lo mismo. Unfortunately, in the church, the same thing happens. Déjeme hablarle honestamente. Let me speak to you honestly. Uno de los males en la iglesia de hoy es el chusmerío. One of the greater evils of our church today is gossip. Cualquiera se levanta y habla mal de un hermano. Anybody stands up and speaks bad of the brother. Cualquiera escucha el testimonio de cualquier persona y lo acepta y va y sigue hablando también junto con esa persona. Anybody will listen to a gossiper speak bad about somebody else. They get up and they start talking bad about both of them, about the bad about that person. ¿Sabe por qué? You know why? Sencillo. It's simple. Porque el problema está en el corazón de esa persona. Because the problem is in the heart of the person. Porque uno nacido de nuevo Because a born again no va a perder el tiempo chismeando. will not waste their time gossiping. Y cuando alguien lo llama o habla y le da cierto chisme, Or when somebody calls them and starts speaking gossip, una persona que ha nacido de a nuevo person who's been born again, lo que quiere es evitar el chismerío. what they want is to avoid gossiping. Intenta ayudar a la persona a que entienda que eso está mal. They try to help out the person to let them know that that's wrong. Pero hoy, domingo, But today, Sunday, se han juntado y se van a seguir juntando millones de cristianos a adorar al Señor. millions of Christians will gather to worship the Lord. ¿Y sabe que entre esos millones de cristianos que hay? And you know, amongst those millions of Christians, what you find? Millones de chusma también. Millions of gossipers. Déjenme decirlo claro, Let me tell you clearly, porque Jesús habló claro. because Jesus spoke clearly. Jesús dijo, decide falto a tu hermano If you call your brother a fool, y estás expuesto al infierno. you are exposed to hell and fire. ¿Y cómo entonces la salvación sigue? Otra vez estamos hablando de obras. So then now you're speaking of salvation by works. ¿Cómo es que para no ir al infierno tengo que dejar de ser chusma? So then I need to stop gossiping to go to, No to go to estamos heaven. hablando de eso. We're not speaking of Jesús that. le está hablando a miles de personas Jesus is speaking to millions of people. y le está diciendo, si son parte del reino de los cielos, If you are part of the kingdom of heaven, ninguna de estas cosas es parte de tu vida. none of these things are part of your life. Ni el hablar mal, Or speaking ni bad, el insulto, ni el insults, chusmerío. nor gossip. Eso no es parte de la vida de un cristiano. This is not part of a Christian person. Y si esa es tu forma de vida, te felicito, espero que estés así. If that's the way of your life, then I congratulate you. Si no, es muy bueno que revises tu relación con Jesucristo. Or you should check your relationship with Porque Christ. podemos venir cada domingo, Because we can come here on podemos Sunday. venir los jueves, We can come on Thursdays. podemos agregarnos al grupo de oración. We can be part of the praying group. Podemos incluso querer ayudar en el grupo joven aunque no tenemos edad. Even to work in the youth group. Podemos hacer todo lo que podamos hacer. We can do all the things we can do. Pero al mismo tiempo But at the same time, vamos a estar expuestos al infierno si no cambiamos esa forma de vida. we will be exposed if we don't change that way of life. ¿Sabe por qué? You know why? Porque esa forma de vida está enseñando que esa persona quizás no ha nacido de nuevo. Because that way of life is showing that that person might Suena not be duro. born again. It sounds Suena hard. duro, ¿verdad? It sounds hard, Lo right? dijo Jesús. But Jesus said it. No lo digo yo. I didn't say it. Y Jesús quiere que seamos dignos representantes del reino de los cielos. And Jesus wants us to be worthy representatives of the No, kingdom of todavía heaven. no terminé. But I'm not done. Secate el sudor, Yeah. respira hondo que me quedan 15 minutos. Dry your sweat, and there's still 15 minutes to go. Hay algo más que introduce Jesús. One more thing that Jesus introduces. Si aceptamos esta nueva autoridad, If we accept this new authority, si aceptamos este nuevo nivel de vida, if we accept this new way of life, donde el homicida no es solo el que le clava un puñal a alguien, where the murderer is not just somebody who kills somebody, sino el hecho de pensar mal del hermano, but the very fact when you think bad about a brother, de insultarlo de distintas formas, of insulting the person in many ways, o de desprestigiar al hermano, or just to ruin their reputation, entonces también va a cambiar nuestra adoración. so then our worship should change. Porque ahora introduce una nueva práctica en Because la vida now del cristiano. a new practice is being introduced in the Christian life. Nos dice ahí el versículo 23. Verse 23 says, Por tanto,
So if, Es decir, después de todo lo que escuchaste, after what you have heard, todo lo que expliqué de esto, everything I explained about this, de la que te estás sintiendo incómodo y que estás sudando, of the one sweating right now and being uncomfortable. por tanto, si traes tu ofrenda al altar, So if you are offering your gift at the altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, and there you remember that your brother has something against you, deja allí tu ofrenda delante del altar, leave your gift there before the y anda. altar and go. Reconcíliate primero con tu hermano, First, be reconciled to your brother, y entonces ven y presenta tu ofrenda. and then come and offer your gift. Ponte de acuerdo con tu adversario Come to terms quickly with your accuser muy pronto, entre tanto que estás con él en el camino. while you are going on the way to court with him, No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil lest your accuser hand you over to the judge and the judge to the guard, y seas echado en la cárcel. and you be put in prison. De cierto te digo, Truly, truly, I say to you, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. you will never get out until you pay the last penny. Jesús empieza la enseñanza diciendo, mas ahora yo les digo. Jesus begins the teaching, and now I say to you. Y termina la enseñanza diciendo, de cierto te digo, de cierto te digo. And then he ends this teaching by saying, truly, I say to you. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, dice, esto es verdad. When he says, truly, I say to you, it means this is authentic truth. ¿Qué tiene que ver entonces ahora esta nueva práctica? What does this new practice have to do with us? Que entendemos That we understand que cuando nosotros hemos practicado la mala forma, el mal pensamiento sobre un hermano, that when we have practiced a bad way of thinking of a brother, la mala forma de expresarme con un hermano insultándolo, despreciándolo, or saying bad words to a person, incluso la forma de desprestigiar a un hermano o una hermana, or even ruining somebody's reputation, a brother or sister, tenemos que entender que daña nuestra relación con Dios primeramente. we need to understand that it ruins our relationship with God first of all. Por eso dice el pasaje That's why the passage que says, si estás trayendo tu ofrenda al altar if you're bringing your gift to the altar, y te acordaste de ese problema, and you remember that problem, que vayas y lo arregles. that you would go and fix it. Jesús está diciendo sencillamente What Jesus is saying simply a los judíos to the Jewish que people, sabían muy bien de qué estaba hablando Jesús, that they knew what Jesus was talking about. les estaba recordando un principio conocido He was reminding them of a simple y principle que nunca deberían haber olvidado, that they should never have forgotten. que el sacrificio en sí mismo That the sacrifice itself no solucionaba ningún problema. would not fix any problem. Era la actitud con que el que traía el sacrificio, It was the attitude of the person who brought the sacrifice, con una actitud humilde. with a humble attitude. Él sabía que traía eso They knew that they were bringing y en this. su corazón quería pedir perdón a Dios para restablecer con Dios And in their heart, they wanted to ask for forgiveness to restore the relationship between them and God, su relación, su comunión. their communion with God. Sin embargo, si el que traía el sacrificio Or if the person who brought the no sacrifice había arreglado ese problema, had not fixed that problem, esa persona sabía sencillamente that person knew simply que ese sacrificio no tenía ningún efecto. that that sacrifice had no effect. Y lo otro importante que los judíos sabían, And the other thing that the Jewish knew, que para que un sacrificio tuviera el efecto que Dios quería que tuviera, de reconciliación, that if their gift, offering would have the effect they wanted, tenía que incluir confesión. it included confession. ¿Sabe cuándo? You know when? Cuando le ponía las manos al animalito en la cabeza, confesaba sus pecados. When they would put their hands on top of the head of the animal, they would confess their ¿Y sabe sins. cuál es lo otro que debía incluir? And you know the other thing that it included? El verdadero arrepentimiento A true repentance. incluía el propósito de restaurar el daño hecho. It would include the restitution of the damage that had been done. Esto es lo que incluía ese sistema de sacrificio. That's what this system of sacrifice would include. Y eso nos incluye a nosotros. And that includes us. ¿En qué sentido? In what sense? Porque cuando nosotros hacemos todos estos pecados que hemos visto, When we commit all these sins that we have spoken about, la primera relación que se daña es nuestra relación con Dios. the first relationship that is damaged is a relationship with God. ¿Quiere que lo ponga más práctico antes que se duerma? I'll make it even more practical. Sencillo. It's simple. Venimos a la iglesia We come to church con la sonrisa de domingo, with a smile from ear to con ear, la ropa de domingo,
domingo, with clothing on con el Sunday, saludo de domingo, with greeting on con la Sunday greetings, ofrenda y el diezmo para el domingo, with our tithes and offerings for Sunday, y con ese deseo de domingo. and with that desire of a Y Sunday. venimos a adorar a Dios. And we come to worship God. Y qué lindo la música, adoramos a Dios. And how great the music, we worship God. Pero ¿saben qué? But you know what? Sabemos muy bien We know very que hemos well hablado del that hermano, we have spoken bad hemos about the brother. destruido su testimonio o We have- intentado hacerlo. We have destroyed the testimony or Hemos dicho tried to. cosas del hermano y hemos pensado cosas del hermano y de la hermana que no deberíamos. We have thought things of the brother or sister that we should never Pero have thought. seguimos adelante. But we continue. Porque quién sabe, Because who knows? quizás el hermano y la hermana ni esté ya en la iglesia. Perhaps a brother or sister are not even at church. Entonces qué mejor que seguir con las manos levantadas y con cara de domingo. But what better thing just to raise your hands and to keep on going? ¿Sabe qué pasa con esa adoración? You know what happens with that Se worship? lo voy a decir como lo dice la I'm Biblia. going to tell you like the Bible says. Esa adoración no sirve para nada. That worship is good for nothing. Usted tendrá la mejor voz. You might have the Y capaz que best practicó en voice. su casa entre semanas los coritos. And you probably practice singing at home. Capaz que trajo no el diezmo, trajo diezmo, ofrenda y algo más And todavía. perhaps you brought your tithe offering and more money. No sirve para nada. Good for nothing. Porque tu corazón está mal. Because your heart is not well. Porque tu relación con Dios no está bien por causa de lo que hiciste. Because your relationship is not well with God because of what you did. Y por eso antes de presentar tu adoración a Dios, So then before giving to God, si te acordás, dice, it says if you remember, está hablando de esos ejemplos que capaz que uno se olvidó, te acordaste. probably those examples where you remember. No puedo adorar a Dios. I can't worship Mi God. relación con Dios está dañada por causa de lo que le hice al hermano. My relationship with God is gone wrong because of what I did to the Y brother. para que Dios acepte mi sacrificio de adoración, And so that God would accept my sacrifice of yo worship, primero tengo que arreglar con mi hermano. I need to go fix this problem with my brother. Y esto no solo incluye decir perdoname, And not only does this include in saying forgive me, esto también incluye confesión this includes confession y esto también incluye restauración. and also restoration. ¿Quieres que lo ponga práctico también? I'll make it Lo practical. hago bien práctico. I'll make it very practical. Me pasé 2 semanas hablando mal de Humberto. 2 weeks I spoke bad about Humberto. Agarré a Kevin y vos no sabés tu abuelo, Kevin. también. I started talking to Kevin and I said, look, your Vos grandfather, porque no lo conocés. you don't know your Yo a grandfather. Humberto lo conozco hace años. I know Humberto from many Y le years ago. empecé a sacar el cuero a Humberto. And I began to speak bad about Kevin's grandfather. Y hermano, eso va a influenciar a Kevin. And brothers, this will influence on Kevin. Aunque sea el nieto, Even if he's the en grandson. algún momento va a hacer pensar algo a Kevin y eso es lo dañino de todo esto. At any given moment, Kevin will probably think bad of his Porque grandfather. esa es mi intención. ¿Para qué te vengo a hablar mal de tu abuelo? Para que penses mal de tu abuelo, ¿no? Why am I talking bad about his grandfather? So that Entonces he yo te thinks bad about his sigo grandfather. dando material, ¿eh? So then I keep on talking bad. Pero But por la misericordia de Dios by the mercy of God, vine hoy a la iglesia I came to y church estaba today, empezando a cantar y no podía. and I was about to sing to the Lord and I couldn't. Claro, Right. mira lo que estuve haciendo. Look what I was doing before. Entonces yo tengo que acá hacer, esto lo estoy haciendo práctico. I'm just being practical. ¿Sabe para qué? Para que nadie diga, ¿y cómo se hace eso? So that you don't ask, Es sencillo. how do we do this? It's very Kevin, simple. estuve hablando de tu abuelo, ¿te acordás? Kevin, remember I was talking bad about your grandfather? Que no se vaya a calentar en verlo conmigo, pues no me convida más pescado, aunque no me gusta. Kevin, no es así, tuve mal. Kevin, you know what? I did wrong. Tuve mal, discúlpame que te haya hablado así de tu abuelo. Forgive me because I spoke bad about your Yo grandfather. voy a suponer que vos me perdonás. I'm going to pretend that you're forgiving me. Aunque no me perdone, ya, eso ya pasa a ser cosa tuya. Pero yo, antes de venir a adorar, de traer mi ofrenda, vengo a arreglar. Pero sería fácil para mí eso, capaz. It would be easy for me to just do this. Porque hablar con Kevin tenemos con... Es fácil. Perdóname que queda todo el día te veo, no pasa nada. I'm asking Kevin to forgive me about what I Pero did. esto no terminaría acá si yo hago las cosas como la Biblia dice. But if I do things the right way, this would Yo me eventually. voy con Kevin I take y Kevin me vengo a hablar con Humberto. and I take Humberto Y digo, Humberto, ¿sabes una cosa? and I tell Humberto, you know Capaz what? que ni te enteraste. Perhaps you don't even know, Pero estuve hablándole a Kevin muy mal de vos. but I was speaking to Kevin bad about you. Yo ya le pedí perdón a Dios, I asked God to forgive me. le pedí perdón a Kevin
Kevin por haberle dicho, te pido perdón a vos. I asked Kevin for forgiveness, and now I ask you for forgiveness. Porque yo estoy restaurando. Because I'm trying to restore. Porque intenté y debo haber hecho daño. Perhaps I caused damage. Entonces ahora yo estoy restaurando. So now I'm trying to restore. Por eso la Biblia dice en el Antiguo Testamento. So that's why the Bible says in the Old Testament. Que cuando alguien le roba a alguien, that when somebody steals from le somebody, debe devolver por 4. Eso es restauración. you need to return back 4 times Y as much esto as lo you vemos stole. en la vida de David. And this we see in the life of David. ¿Qué hizo David? What did David do? Tuvo un problema con el Betsabé. He had the problem with Bathsheba. ¿Y qué pasó ahí? And what happened Él there? lo escondió eso. He hid that problem. Dios le mandó un profeta. God sent a prophet to him. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. And I'm going to make a small parenthesis. Hermano, todo se sabe. Everything is going to be found out. Estamos en la casa del Señor y todo se sabe. We are in the house of the Lord and we find everything out. ¿Sabe por qué todo se sabe? You know why we find everything out? Porque Dios no es chusma. Because God is not a gospel. Dios es santo. God is Y holy. cuando alguien en su casa anda chismeando, tarde o temprano lo trae a la luz. When somebody's gossiping in your house, sooner or later it comes Va a out. dar un tiempo de misericordia para que todo se restablezca, para que la persona se arrepienta. There will be a time of mercy so that people restore the problem. Pero si la persona sigue haciendo daño y sigue haciendo daño, Dios lo va a revelar. But if the problem continues, God will reveal the problem. Entonces Dios mandó al profeta disfrazado y le dijo, Rey David, So then the prophet was showed up to David. tenemos un problema acá en el reino. He said, "Look, we have a problem in the ¿Qué kingdom." pasó? Había un hombre, hay un hombre, There was a man there con una ovejita el hombre. with a little bitty ewe lamb. Pero vino otro But another man que came era rico y que tenía mucho, that was very rich and had y many le sacó animals la única ovejita que tenía para darle de comer a sus amigos. and stole the little sheep from the one who had the only sheep. David como rey tenía que hacer justicia, ¿verdad? So then David as king had to make Y justice. hasta se le subió la mostaza. Entonces, ¿quién es ese? ¿Dónde está? Que pague por 4, dijo. And he said, "May he pay 4 times as much." Entonces empezó a desmentir el profeta So Natán. the prophet was dressed up and he began to take off his costume. David, And he told David, ese sos vos. "That's you, David. Vas a pagar por 4. You gotta pay 4 times as much." ¿Sabe qué pasó en la vida de David? ¿Usted estudió un poquito eso? Have you ever studied the life of David? 4 hijos se le murieron. 4 sons he lost. They died. Yo sé que hay gente que dice, pero esto pasó en el Antiguo Testamento. And you might think to yourself, "Oh, that happened in the Old Testament." Hermano, tengamos cuidado. Let's be careful. Porque estamos dañando nuestra relación con Dios y estamos dañando a los hermanos. Because we're ruining our relationship with our brothers, or with God. Y cuando yo creo que tengo el derecho When I think I have the de right dañar la reputación de un hermano, to ruin the reputation of a brother, eso es orgullo. that's pride. Yo me creo que soy más. I believe that I'm more than that. Y que than por that. alguna cosa que en la Biblia no dice, tengo el derecho de hacer eso. And I believe that I have the right to do so. Pero no tengo ningún derecho porque mi hermano también es hijo de Dios. And I don't have the right to really because he is a son of God as well. Entonces, cuando nosotros entendemos todo eso, So then when we understand all this, nuestra relación, nuestra adoración cambia. our worship changes. Porque traemos al Señor una adoración que le agrada. Because we bring a worship that is pleasing to the Porque Lord. hemos dejado de vivir de esa manera y de hacer esas cosas. Because we have stopped doing those kind of things. E incluso cuando nos hemos olvidado, fuimos y lo arreglamos. Including when we have remembered, we go and we try to fix the problem. Entonces podemos volver al lugar de adoración y adorar al So then we Señor. can come back to the place of worship and raise our Y hands sentirnos libres de adorar. and feel free of worship. El pecado arruina nuestra relación con Dios Sin ruins our relationship with God y también nuestra relación con el prójimo. and also our relationship with our brother or Por sister. eso Jesús utiliza esta figura. That's why Jesus uses these examples. Versículo 25. Verse 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, It says, "Come to terms quickly with your en accuser tanto que estés en el camino. while you're on the way, No sea que el adversario te entregue al juez y el juez algo así y seas echado en la cárcel. lest your accuser hand you over to the judge and then you go to jail." El consejo que da Jesús es un consejo práctico aquí. It's a practical counseling of Jesus here. Nos dice sencillamente que arreglemos las cosas a tiempo. It says to fix problems in time. No dejes que eso que hiciste mal siga dando vueltas por ahí. Arreglalo ya. Don't let your evil actions continue. Fix Ponete it a now. cuentas ahora, Be reconciled porque quick estás a tiempo. because there's still time. No dejes que las cosas se acumulen. Don't let things accumulate in your life. Porque cuando se empiezan a acumular, a amontonar, Because when a lot of bulk accumulates in your life, siguen
causando problemas. They continue to cause problems. Y no solo esto, And not just that, la amargura engendra amargura. you begin to feel bitterness. Entonces acá tenemos un hecho fundamental. And there's a fundamental issue here. Uno no puede estar en paz con Dios You cannot have peace with God si no lo está con su semejante. if you're not at peace with your brother or sister. Una persona debe vivir de tal manera A person should live in such a way que en el final that at the end encuentre paz si es posible con todo el mundo. should find peace if it's possible with everyone. Romanos 12:18 Romans 12:18, dice, si es posible it says if it's possible, y en cuanto dependa de vosotros, and if it depends on you, vivamos en paz con todos. let's live at peace with everyone. Entonces, So then, esta enseñanza que parece tan sencilla, if this teaching might sound very simple, no matarás, you should not kill. se nos complicó ahora. It gets complicated Porque Jesús no lo dejó en el simple asesinato. because Jesus didn't just leave it in the act of murder. Jesús fue al centro de los problemas He went to the heart of the problem y se metió en nuestro corazón and he entered into our y hearts. dijo, cuidado porque cuando ya te enojaste contra alguien, ahí estás en problemas. And he said, be careful because when you're angry at somebody, that's when you find yourself in Y problems. si eso todavía lo dejas seguir y se traduce en palabras insultantes, And if that continues, your anger becomes insults to that person. está mal. You're wrong. Y lo peor es And the worst thing is, que si eso se trata de desprestigiar a un hermano, and if you insult somebody, de decir cosas que afectan su testimonio, to say things that affect their testimony, estás expuesto o expuesta al infierno. you are exposing yourself to hell and fire. Por eso, That's why. si nos ponemos de pie, So then if we can Por stand to our favor. feet, please. por eso, That's why cuando venimos a adorar a Dios, when we come to worship God, adoración no se trata worship is not about de una expresión física of a physical expression que se muestra a través de la voz o del cuerpo. that you show through your body or your voice. Adoración empieza en el corazón You begin worship in your heart, y no podemos adorar correctamente and we cannot worship properly si hemos hecho todo lo que ya nombramos. if we have done these things that we Es mentioned. mejor esperar a adorar It's better to wait the worship y arreglar el problema. and fix the problem. Y arreglar los problemas ya, And to fix the problems now, ya, ya. now. Se puede dejar que alguien esté hablando mal de alguien y dejar que siga la cosa. We can't be speaking bad about somebody and continue on that. Lamentablemente, Unfortunately, muchos cristianos many Christians, o que se dicen cristianos viven así. or they call themselves Christians, they live in such a way. Pero nosotros, But we, que por la misericordia de Dios that by the mercy of God, estamos viendo el sermón del monte, are reading, going through the Sermon on the Mount, tenemos que aprender we need to learn que cualquiera de esas cosas al Señor no le agrada. that any of these things God is not pleased with, Y que una persona and that a person que es parte del reino de los cielos that is part of the kingdom of heaven no debe practicar ninguna de esas cosas. should not practice any of these things. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? ¿O yo le he agregado algo? Yo espero que cuando salgan de acá nos digan, ¿oíste que Gastón dijo? I hope you don't say that you have heard Gaston say. Espero que digan, la palabra dice y no lo tengo que hacer. I hope you remember that it's the Word who spoke to us. Porque es Jesús enseñándole a la iglesia. Because it's Jesus teaching the church. ¿Y saben qué? Vuelvo a repetir, And you know what? I repeat again. el mal de estos días The evil of these days. It's too much talking, too much gossip. todos saben que es esto, ¿no? Juan, ese es el mal. Ese es el mal. That's the greater evil of today's church. Yo solo quiero que oremos, I just want us to pray. pero meditar en esto. But meditate on these things. Nuestra relación con Dios Our relationship with God está en peligro is in danger cuando dejamos que se nos utilice para chismear, when we let ourselves listen to gossip, para hablar mal de un hermano o pensar mal de un hermano. to speak bad of a brother or think bad of a brother. Cuando decimos cosas mal de un hermano. When we say bad things about a brother. Eso lo dice la Biblia. The Bible says that. Y si alguien ha estado permitiendo eso en su vida, And if somebody has been allowing gossip in their lives, o ha sido parte de eso, or has been part of it, usted sabe que tiene que, antes de adorar al Señor,
pedir perdón al Señor. Before you worship the Lord, ask for forgiveness. Si la persona no está acá, vaya y arregle cuando termine el servicio. And if the person is not here, go fix a problem with the person that's probably outside of this church. Pero usted tendría que tener este deseo de sencillamente estar bien delante de Dios. But you should have the desire to be pleasing to God. Nada más. Not more than Quiero that. estar bien con Dios. I want to please God. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, somos tu iglesia, we are your church, llena de defectos, full of defects, limitados. limited. Pero Señor, But Lord, a medida que vamos aprendiendo, according to our learning, también vamos creciendo. we are growing. Pero no se trata solo de escuchar, But it's not about listening only, no se trata solo de escuchar y aprender, not only about listening and learning, sino que crecemos cuando escuchamos, aprendemos y practicamos. but we learn when we hear, and what we hear, we put into practice. Por eso, Señor, So then, Lord, a medida que este sermón de la montaña va creciendo, according to the Sermon on the Mount, as it grows, vamos avanzando, we are advancing. la palabra nos expone, The Word exposes o us. somos nosotros expuestos ante la palabra. Or better yet, we are exposed to the Word of God. Señor, si hemos en algún momento If, Lord, if at any given moment hablado mal de alguien, we have spoken bad about somebody, y si no hemos hablado, pero hemos permitido que se nos hable mal de un hermano, or if we haven't spoken bad, we have let somebody speak bad about brother or sister, Señor, perdónanos, Lord, forgive us. perdónanos, Forgive us. perdónanos. Forgive Te us. pedimos perdón. We ask you for No forgiveness. queremos que esto sea parte de nuestra vida. We don't want this to be part of our lives. Te pedimos perdón. We ask you to forgive us. No queremos ser instrumentos del enemigo. We don't want to be instruments of the devil. Queremos ser hijos de Dios, We want to be sons and daughters of God. hijas de Dios, Daughters of God. que quieran parecerse a ti. That would want to be like you. Señor, por eso aquí estamos. So Lord, we are here. La Biblia nos dice The Bible tells us que tu sangre nos limpia de todo pecado. that your blood cleanses us from all sin. Y si es necesario, And if it's en necessary, este momento, at this very te moment, pido que tu sangre me limpie. I ask you for your blood to cleanse me. Cleanse me. Me limpie, Señor. That your blood would cleanse me. En el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. dame la oportunidad And give me the opportunity de ir a arreglar esto con mi hermano o mi hermana. to go fix this problem with my brother and sister. Dame la oportunidad y la valentía Give me the courage de ir a pedir perdón to go ask for forgiveness. y de que todo quede claro And that it make things clear para que pueda venir y traer mi adoración a ti. so that I can come and bring my worship to you. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. dame tiempo, Señor. Give me time, Lord. Dame tiempo, te pido, Give me time, Lord, I ask you, para arreglar las cosas ahora to fix things now. y no que el juez nos juzgue. And so that the judge will not judge us. En el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. que podamos a través de esto And that through this we can crecer, grow, crecer, madurar mature, y, Señor, and Lord, estar dispuestos a ser instrumentos tuyos. to be available to be instruments in your hands. En el nombre de Jesús, In the name of te Jesus, lo pedimos, Señor. we ask you for this. Y esta semana que comienza, In this week that begins today, que esta enseñanza that this teaching quede en nuestra mente y en nuestro corazón. would stay in our minds and in our Que hearts. todos los días la traigamos, Señor, That every day we would bring it, al Lord, recordatorio, to remembrance, para que el Señor la apliquemos. so that we can apply it. Y podamos, Señor, And we can, Lord, la próxima oportunidad next time que se nos presente that we face de hablar mal de un hermano speaking bad of somebody, o de escuchar cosas malas sobre un hermano o una hermana, or listen to gossip from somebody else, apliquemos la palabra that we would apply the y no word, lo permitamos, and Señor, that we should never No let lo never let it happen, para que tu nombre sea exaltado. so that your name may be exalted. En el nombre de Jesús te lo pedimos. In the name of Jesus, we ask Y you. gracias por todo, Señor. And thank you, Lord. Gracias por todo. Thank you for everything. Como Lord. dice tu palabra, As your word says, gracias por todo, Señor. thank you for everything. Por todo lo que nos has dado. For everything that you've given Por us. todo lo que ha sucedido. For everything that's happened. Gracias por todo, Señor. Thank you for Te lo everything. damos en el nombre de Jesús. We give you thanks in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Dios lo bendiga.